Nosotros recibimos hoy al coronel Emmanuel Sufrón Tamayo, coronel piloto de la Fuerza Aérea, director de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación. Coronel, buenas tardes, bienvenido, y lo hemos invitado a raíz de que el país necesita algunas explicaciones luego de los últimos accidentes aéreos, uno de ellos este mismo fin de semana que se llevó a una figura legendaria del básquetbol. Buenas tardes y gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas tardes. El helicóptero es dentro de las aeronaves, da la impresión, y obviamente le pregunto al experto, de que sus accidentes suelen casi siempre estar más relacionados al error humano que en el caso de los aviones. Corrígame si me equivoco, por aquello de que el 100% del tiempo está siendo pilotado. Los aviones han tenido un desarrollo enorme en su tecnología y muchas veces, fuera de las maniobras de aterrizaje y de despegue, gran parte del tiempo que están en velocidad crucero, hay menos presencia, digamos, de la voluntad humana dentro de su pilotaje. ¿Está así como se ve en la práctica? ¿Es real esa visión? Sí, básicamente sí. El helicóptero, en categorías inferiores de helicópteros, los helicópteros se pilotean manualmente. Todo el tiempo. Básicamente, ya ese helicóptero, por ejemplo, el que se accidentó, helicópteros de esa categoría, de ese nivel, tienen un piloto automático de 4 ejes y ya se vuela libre de manos. Pero la tecnología del helicóptero todavía depende mucho del factor humano. ¿Los pilotos de avión y de helicóptero son pilotos por igual o se especializan intercambiables, en helicópteros intercambiables? Exactamente. Bueno, sí, los hay. Por ejemplo, en mi caso, yo vuelo ambas cosas. Yo vuelo avión y vuelo helicóptero. Pero no todos. No por nada específico. Volar es volar. Lo que cambian son algunos principios de vuelo. Por ejemplo, en el helicóptero el ala es rotativa. El ala son las aspas que cambian los ángulos. Igual que en el avión el ala es fija y entonces lo que cambian son las superficies móviles que tienen las alas. Y eso lo hace distinto, no uno más complicado. Usted debe ser un pilotazo, porque si usted ha tenido la experiencia de tripular las aeronaves que hay aquí en el ejército y en la Fuerza Aérea, cuando si a usted le entregan uno de esos modelos, usted se convierte en un pilotazo. Porque mire, por lo que yo veo aquí, aquí parece que no hemos quedado muy atrás en eso. No, realmente no. Aparatos más sofisticados. Las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, los Super Tucano, una aeronave con tecnología de punta, de última tecnología. Es un monomotor. Es un avión de turboprop, pero sí, toda la aviónica es exactamente la misma aviónica que utiliza el F-16. Es decir que... Pero no puede entrar a más de 100 millas náuticas. Bueno, tiene sus limitaciones. Porque es un avioncito que nos lo vendieron carísimo. Tiene sus limitaciones, pero es un avión que tiene una tecnología de punta actualizada. Para los fines que tiene. Exacto. Tenemos, por ejemplo, los CASA, que son aviones de transporte de tropas en la Fuerza Aérea, y también son aeronaves de última tecnología. Las cosas han cambiado y han cambiado para mejor en cuanto al tipo de aeronave que estamos volando y la tecnología que estamos utilizando. Esto de que el basquetbolista parece que no se le autorizó el despegue, porque había un mal tiempo, que eso es lo que se está diciendo. Yo no le he dado seguimiento al tema. En cuanto a ese caso, básicamente lo que ellos despegaron con un vuelo, unas reglas de vuelo visual. Reglas de vuelo visual son 3 millas y 500 pies fuera de nube, 300 pies fuera de nube. Eso es lo que dice la regulación aérea para volar en unas condiciones visuales. ¿Qué pasa? Al momento de que él se adentra a un área de menor visibilidad, entonces el piloto requiere un vuelo especial VFR, Special VFR. Él solicita ese especial VFR, lo que significa que él puede volar en condiciones todavía visuales con una milla de visibilidad. Reduce de 3 millas a 1 milla de visibilidad, pero debe mantener todavía condiciones de visión con el terreno. Eso pasó. Él fue adentrándose aparentemente en condiciones atmosféricas y con muy poca visibilidad. Había una neblina fuerte y entonces parece que eso pudo producir el accidente. Ahora mismo todavía es muy temprano poder señalar una causa probable, pero todo apunta, de acuerdo a los investigadores de la National Transportation Safety Board, de que estamos enfrente de un accidente que una de sus causas contribuyentes será el factor climatológico. ¿Ustedes están entendiendo lo que le está diciendo? Porque ellos sabemos de lo que estamos hablando. El tema de la seguridad de los helicópteros en relación a los aviones normales. ¿Qué dicen las estadísticas? Frecuencia de accidentes y frecuencia, obviamente, de accidentes severos.
apoya la idea de que Sí, lo que pasa el es que helicóptero es menos seguro. lo que pasa es que el avión tiene, como tú bien señalabas hace un momentito, una ventana de seguridad que sus momentos más difíciles o más peligrosos, podríamos decir, Aterrizaje y son despegue. despegue y aterrizaje. Luego entra en una ventana de seguridad en el crucero, el ascenso final y el descenso inicial, donde cualquier cosa que pase perdona, da chance que el piloto inclusive hasta pueda equivocarse, pero en esos momentos iniciales, cualquier falla que haya depende mucho de la pericia, entrenamiento y capacidad y experiencia del piloto. Entonces, O sea, porque tú estás en el aire allá arriba. Los aviones comerciales tienden a ser... sí, ya es mucho más fácil que las cosas se puedan solucionar, excepto que haya una falla catastrófica estructural o algo por el estilo que impida controlar la aeronave per se. Pero realmente, normalmente lo que pasa es eso. Y los helicópteros, al ser una aeronave, el helicóptero es como la abeja, que El no colibrí. no tiene ninguna razón por qué volar y sin embargo vuela. Entonces, el helicóptero No hay una depende... explicación física muy detallada. Exacto. El helicóptero depende mucho de su máquina per se, porque no tiene un ángulo de planeo muy pronunciado, sino que tiene que aterrizar inmediatamente cualquier falla que tenga. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un helicóptero en el que se accidentó el astro Kobe Bryant, de un helicóptero de dos turbinas son Pratt & Whitney, fabricado en Canadá, las turbinas. Parecía muy seguro. De hecho, Es- he escuchado lo a es. algunos técnicos de aviación decir que no es común que ese tipo de aeronave, por la seguridad que presenta, termine accidentado sin tener fallas técnicas. Es O el uno, fallo humano, que es uno de los helicópteros que tiene un historial de accidentes más bajo en la historia de la aviación. Es bueno recordar a nuestros oyentes que en años anteriores en República Dominicana hemos tenido la caída de un helicóptero con un ministro, ocurrió con Jaime David Fernández cuando era ministro de Deportes. Así es. Gracias a Dios no le Hemos pasó tenido nada. siniestros donde han estado involucrados empresarios, inversionistas extranjeros. De hecho, tuvimos uno donde murieron personas muy acaudaladas y que de hecho alquilaban un servicio de muchísima calidad en materia aeronáutica. Ahora bien, el tema de los accidentes de helicóptero es algo que me llama mucho la atención. A principios de los años 90 murió un músico que me gusta mucho su producción, Steve Ray Vaughan, un guitarrista estadounidense. Y resulta que su muerte, y esto me río por no decir otra cosa, el sitio donde chocaron, Esteban, es el único sitio como a 1000 kilómetros a la redonda donde había una colina. Específicamente ahí por un tema de visibilidad. Y uno dice, hay, por las mismas mecánicas que usted explica que tiene el helicóptero, alguna forma de que digamos, bueno, de esos accidentes se aprende lo suficiente como para que dentro de unos años, digamos, que se ha reducido en un porcentaje muy, muy amplio, o le estamos dando quizás ahora una sobrevaloración muy grande de sus riesgos, porque tenemos muy fresca en la memoria el accidente de Bryant. La aviación, para empezar, la aviación es el medio de transporte más seguro que existe. Matemáticamente está comprobado. Está comprobado. Pero también es el más catastrófico dentro de los accidentes. Los accidentes son más Son menos sonoros, frecuentes, sí, pero más severos. más severos. y más sí. sonoros también. Llaman más la atención. Entonces, eso viene a dar al traste de que la aviación desde sus inicios era el único medio de transporte que investigaba todos sus accidentes para aprender de ellos, hacer los cambios necesarios y cambiar inclusive hasta paradigmas enormes para cambiar y ver los fallos como oportunidades de mejora. Entonces, la aviación cambia y con eso va cambiando y va actualizando sus procedimientos, mejorando sus procedimientos a un punto donde la tasa de accidentes ahora mismo se ha reducido a un 12%. Cuando hablamos de un 12%, uno dice, un 12% sí, pero estamos hablando de un 12% con relación cada millón de operaciones. Sí, pero aquí en los últimos años han habido muchísimos accidentes en Pues helicóptero. imagínate la cantidad de vuelos Sí, seguros que pero ha habido por cada uno de nosotros ellos. por ejemplo, en el país, el año 2019 que acaba de pasar, nosotros tuvimos en 117,000 operaciones, tuvimos 5 accidentes. Pero es mucho como quiera. No, al revés, poquísimo. Estamos hablando 5 de 118 estamos mil, ¿qué hablando de porcentaje? menos de ¿Y, un cuáles sobrevivieron? ¿Cuántos sobrevivieron de No, eso? eso es lo que tiene, que la No, siniestralidad es mayor. sí, sí, por ejemplo, Sí, pero todos los otros sobrevivieron, los Pero que aterrizaron bien. de los 5 accidentes, nosotros solamente en 3 de ellos hubieron muertos.
los otros dos no hubieron muertos. Pero la siniestridad de los accidentes aéreos es lo que lo hace sonoro. Son noticias. Pero Sin embargo, todos los días una guagua se lleva a 3 gente. Claro. Exactamente. Estamos tan acostumbrados. ¿Y cuántas guaguas hay? situaciones de- ¿Y cuántos helicópteros hay en el país? Recordando las Búscalo por situaciones, De eso se trata, por eso es más seguro. Las situaciones de personas famosas que han tenido que aterrizar de emergencia. Recuerdo porque y estaba muy pequeño cuando eso, pero creo que en el 78, cuando el presidente Antonio Guzmán recién estaba iniciando su gestión en el Parque del Este, estaba haciendo un recorrido en helicóptero y el helicóptero cayó, se deterioró el helicóptero, pero él salió ileso sin ningún tipo de dificultad. No sé si usted recuerda eso. Y también recuerdo, ya como dato histórico, no porque lo viví, porque todavía no estaba nacido, pero creo que en los años, en la época de los 12 años, el doctor Balaguer, siendo presidente, también cayó de un helicóptero, que luego la gente se enteró porque él lo primero que dijo fue: llévenme a Radio Televisión Dominicana para informar al país que estoy vivo, no vaya a hacer cosas. Dijo que lo protegió la Virgen de la Altagracia. Sí, dicen que él salió como todo todavía maltratada la ropa y eso, pero salió a la televisión corriendo porque en esa época no existían los medios de comunicación que existen en la actualidad, y lo importante era que se supiera que el presidente no se había muerto, no vaya a ser que le dieran un golpe de estado. Comandante Sufrón, Eso fue los 12 una años. pregunta. ¿Qué piensa usted que pudo haber hecho de la perspectiva humana distinto un piloto para evitar ese accidente del Kobe Bryant? ¿Qué pudo haber sido distinto? ¿Qué pudo haber sido diferente desde la perspectiva de un piloto para que algo así no se produjera? Los accidentes aéreos se producen por una cadena de eventos. Señalar uno solo sería pecar de rápido, o sea, de muy... Pero si tú me dijeras a mí qué podía haber cambiado, quizás salir con un plan de vuelo, instrumentos desde el principio, una aeronave que está habilitada, capacitada, Con piloto y piloto aeronave, y hacer el vuelo por instrumento, llenando un plan de vuelo por instrumento, volando las aerovías y las alturas reglamentadas. Hay un video de TMZ. Eso hubiese pasado, pero es lo que te digo, o sea, es como en el béisbol, es muy fácil, y tú vas a saber lo que Sale te la voy a culpa, decir. hermano, Es muy fácil estar en la grada con un trago y decir, mira cómo se le Claro, fue la y bola a ese verlo a pendejo ahí. distancia. Pero es difícil ponerse ahí en el shortstop a coger ese rolling. Entonces, es muy difícil desde la posición de fuera poder juzgar y decir, quizás si hubiera hecho eso no pasa, pero como te digo, un accidente es una cadena de eventos y bastaría con solamente romper un solo eslabón de esa cadena Para que haya una para que el tragedia. accidente no Y exista. mencionó Tenemos algo el que ir a una oficial. pausa. Tenemos que ir a la pausa. Al oficial Sufrón mencionó algo interesante. En la aviación en general, ningún accidente, ningún hecho de estos pasa simplemente a ser archivado. Todo lo que se puede aprender se usa para mejorar. El accidente aquel de Puerto Plata, que se 757. alquiló un avión de aerolíneas cuantas para alas nacionales. alas nacionales, permitió estudiar el tema de los tubos pilotos. Después de ahí se protegió. Yo fui el investigador a cargo de ese accidente. Ah, bueno, pues mire, de ahí se hizo un tremendo trabajo. Sí, así es. Para que después provecho del resto de la industria. Así Coronel, es. con permiso suyo, como usted es la autoridad, vamos a ir a una pausa y regresamos de Perfecto. inmediato. Aprobado. Autorizado. El gobierno de la tarde. Son las 5:34 en el Gobierno de la Tarde. Esta tarde conversamos con el coronel Emmanuel Sufrón Tamayo, director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación. Antes de irnos a la pausa, José Luis tiene una pregunta. El tema de cómo son los tiempos. Yo sé que es un poquito difícil establecer patrones, pero lo primero es que tengo entendido que los helicópteros no tienen caja negra la mayoría. ¿Eso es verdad? La caja negra se hace para aeronaves que tengan capacidad mayor de 19 pasajeros. Interesante. O aeronaves que están haciendo servicio comercial. Correcto. En este caso era un servicio privado y es una aeronave de menos de 19 pasajeros. Y entonces, entrando ese elemento, me imagino que entonces eso agranda los tiempos para hacer investigaciones minuciosas. Sí, realmente la investigación va a tomar tiempo para poder llegar lo más cercanamente posible a ver qué lo causó, aunque hay muchos indicios y mucha claridad en por qué vía se va a abrir la investigación y por dónde se va a caminar. Yo soy miembro del panel de expertos de investigación de accidentes de la Organización Mundial de Aviación Civil. Represento a la República Dominicana y solamente habemos 11 países en ese panel. Y nos mantienen bastante informados de cómo va pasando las cosas, porque si existiera alguna situación que pusiera en peligro la flota de helicópteros de ese tipo, o cualquier cosa que suceda durante la investigación, que haya que hacer un arreglo inmediato o parar una flotilla completa, pues entonces hay que dar pasos Pero inmediatos para eso. aquí se habla de que de cada cantidad de horas de vuelo
hay que dar cierto mantenimiento a ese tipo de aeronaves. Aquí Hay revisión rutinaria y se extraordinaria. lleva el control de ese tema, o como a veces, porque nunca lo público como que funciona como debe ser, siempre a veces se la juegan. Sí. Y a veces son 10.000 horas o 1.000 horas y después viene y dice, no, ella lo aguanta 1.300 y muchas veces tienen inconvenientes. Yo viví un caso una vez que veníamos de Cabo, por allá, O rojo, pedernales. y había como la visión estaba como tapada, pero venía una aeronave que el helicóptero detectaba que venía algo, pero ellos no lo detectaban porque no tenían el aparatico. Aquí parece que el control no es tan efectivo. Lo que pasa es que O anteriormente... sea, ellos no sabían que que había Sí. una aeronave cerca, porque no tenían el aparatico dentro del helicóptero que lo detectaba. O sea, no sé si estaba dañado. Pero lo que íbamos sí sabíamos que había una aeronave cerca. Anteriormente, ese equipo que tú te refieres es un equipo que era opcional para navegar en espacio aéreo. Ahora no, ya a partir del 2015 ese equipo es obligatorio y entonces todas las aeronaves tienen que tenerlo. Es un avisador de tráfico, Traffic Advisor, y lo que hace es eso, que por rebote de ondas lo que dice es la posición y la altura de los tráficos que están en la cantidad de millas que tú tienes seleccionado en el display del TICAS. Pero el helicóptero que venía era del ejército, el que no tenía eso. No sé si ojalá que eso lo hayan comprado. Sí, tienen que ponérselo para poder, porque sea del ejército, sea de la Fuerza Aérea, sea de civil, nos movemos en el mismo aire y tenemos que tener las Mismas medidas. medidas. Las mismas Coronel medidas. Sufrón, ¿qué preparación tiene aquí la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación? Si nosotros tuviéramos un accidente con una aeronave privada, que lo hemos tenido, y en los últimos 6 meses del 2019 tuvimos varios accidentes, algunos de ellos muy lamentables. Sí. ¿Tenemos como comisión investigadora la capacidad de determinar por sus propios medios todo cuanto sucedió para que terminara en un siniestro? Sí, decir por nuestro propio medio es mucho porque la aviación no es aislada. Inmediatamente ocurre un accidente en cualquier país del mundo. La compañía fabricante, Hay estados el que motor, tienen el seguro. derecho a participar en la investigación. Aparte de la República Dominicana como país de suceso, también está el país de diseño y fabricación de la aeronave, el país de operador de la aeronave, si la línea aérea es foránea, ese país también tiene derecho. Y entonces todos esos países nombran representantes acreditados en el proceso de investigación y eso hace que un grupo de técnicos enriquezcan el proceso de investigación para llegar a saber qué pasó. Eso también involucra a las partes interesadas y eso también blinda el resultado de la investigación de manera tal que no hay una conclusión favorable para ayudar sino que todos los protagonistas están sentados en la misma mesa, todos los intereses están sentados en la misma mesa y lo que sale normalmente es un producto terminado y bastante cerca de lo que pasó. ¿Se prevé algún...? Pero sí, escúchame, sí, la respuesta es sí. Tenemos la capacidad para poder saber qué pasó en cada accidente y de hecho todos los accidentes que han ocurrido en la República Dominicana están en investigación o han sido investigados. En este caso, como el caso de Kobe Bryant y toda esa cantidad de personas que falleció ahí, ¿hay una regulación en cuanto al tiempo? O sea, ¿se da un plazo X y Y para que haya un dictamen sobre esa investigación? No, el protocolo es a los 30 días del accidente o antes se hace un informe preliminar. El informe preliminar lo que dice es qué se ha visto hasta el momento y cuáles son las corrientes de investigación, la línea de investigación que se va a seguir a partir de ese momento. Luego de ahí no hay ningún tiempo definido, sino que cada año, si el accidente no se ha terminado, hay que emitir un informe interim report, eso es un informe mediano, de medio término, donde nosotros vamos a poner por qué el informe no se ha concluido, porque también al jugar tantos protagonistas en el proceso de investigación, si por ejemplo nosotros necesitamos enviar un motor a los laboratorios del fabricante, entonces ellos tienen que darnos una cita porque no somos los únicos que hemos tenido algún problema en el mundo. Entonces ellos nos dan una cita, esa cita puede coger 2 meses, 3 meses, 5 meses. Y entonces cuando dan la cita, todos los actores de la investigación tienen que estar presentes al momento de abrir ese motor porque los motores se van a abrir
donde el que lo fabrica. Entonces no solamente se lo podemos dejar a ellos que lo abran y lo revisen, Frente porque a todas las lógicamente partes interesadas. ellos van a decir Sí. lo que le conviene. Sí. Nosotros tenemos que estar ahí presentes, pero no solamente nosotros como país de suceso, también van a estar presentes el país de fabricación, el país de explotador, etcétera, etcétera. Coronel, hay a uno, creo que me da la impresión de que aquí hay más personas del sector privado principalmente moviéndose en helicóptero en el país de lo que uno se imagina. Y yo he visto déjame chequearlo. edificios aquí, muchos que tienen ya helipuertos instalados en su azotea y eso. Y también he tenido la oportunidad de ver helipuertos improvisados en azoteas donde uno así sin ser experto dice, mira, esto aquí no debería tener un helipuerto. ¿Qué tan rigurosas son las autoridades en cuanto a la autorización para instalar helipuertos en los techos de las edificaciones en la República Dominicana? Los helipuertos tienen su regulación. Son regulados por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Pero el helicóptero per se es una aeronave que puede aterrizar en cualquier lugar donde el capitán de la aeronave entienda que puede operar, y lo único que lo restringe es que debe tener la autorización del propietario del lugar donde va a aterrizar. Eso le da al helicóptero la flexibilidad Pero que ¿cómo tiene. cómo tú, por ejemplo, yo conozco de un caso también que ahí en los Trinitarios, que hay como un play, como algo que controla la Fuerza Aérea, un helicóptero aterrizó ahí, pidió autorización y de la base, o sea, donde ya me dijo dónde iba, aterrizó, y sin embargo llegaron y rodearon el helicóptero y lo mantuvieron ahí hasta que alguien llamó y dijeron que sí, que él pidió autorización y que lo dejaron y duró 2 días ahí el helicóptero. Sí, eso puede pasar por desinformación, pero no es porque el piloto haya cometido ningún tipo de infracción al aterrizar ahí. Lo O sea, sancionaron. el helicóptero, vuelvo y te digo, el sistema puede fallar, pero eso no lo hace regular. La regulación en ese sentido lo que dice es que el helicóptero puede aterrizar en cualquier lugar, incluyendo en áreas confinadas, donde el capitán de la aeronave, que es el único y el último responsable de la seguridad operacional de ese equipo, decida. Solamente tiene que tener autorización del propietario del lugar donde va a aterrizar. Coronel, la preparación de los técnicos que componen la Comisión Investigadora de Accidentes. Bueno, nosotros fuimos elegidos por concurso por el Ministerio de la Administración Pública. Se abrió un concurso y cada uno envió sus cualidades. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, Por el MAP. el Ministerio de Administración Sí, Pública. yo pensé que usted me iba a decir por la Comisión el IDAC. Internacional de Aviación. No, se hace el por el IDAC, MAP, pero algo se así. hace una comisión de jueces que está conformada por el IDAC, por la Junta de Aviación Civil, por la Organización Mundial de Aviación Civil, manda un representante, y entonces ahí se hace la selección del personal. Luego, con el perfil descrito. Luego, entonces, corresponde a la Comisión Investigadora de Accidentes enviar y mandar, de acuerdo al programa de entrenamiento que tenemos, mantener el programa de entrenamiento y entrenar debidamente en lugares apropiados, dependiendo el conocimiento de inglés. Por ejemplo, en mi caso, yo hablo inglés y entonces fui entrenado completo en el Instituto de la National Transportation Safety Board de los Estados Unidos, y luego fui certificado como investigador de accidentes en SCSI, que es el Instituto de Investigación de Accidentes de South California, California del Sur. Y así sucesivamente. Tenemos inspectores que están certificados en esa universidad, y hay otros inspectores que están certificados en Argentina y en Brasil, que son los que no hablan inglés. ¿La comisión es una dependencia de la Fuerza Aérea? No, la comisión es un organismo adscrito a la Junta de Aviación Civil, Junta de Aviación Civil. y es por ley tiene independencia funcional en la parte operativa. Está integrado Nosotros entonces por civiles y militares, ¿no? está integrado por civiles y militares. La calificación es lo que cuenta. ¿Quién evalúa la condición de las aeronaves que cruzan por cielo o por espacio aéreo dominicano fuera de los propietarios y los mismos capitanes de la aeronave? ¿Eso es una responsabilidad individual de cada quien que tiene su aeronave? ¿O aquí tenemos algún organismo que vele, vigile, porque cada día haya menos accidentes aéreos? Sí, el Instituto Dominicano de Aviación Civil es el organismo responsable de la seguridad operacional.
es el organismo que tiene en cada una de las líneas aéreas que están volando en territorio dominicano un inspector de operación, un inspector de aeronavegabilidad, que es a su vez responsable de supervisar que se le hagan y que estén hechos los chequeos correspondientes. Esos chequeos se lleva una bitácora, una bitácora de vuelo. O sea, cuando se le hace un cambio de una goma a un avión, hay que escribirlo, hay que sellarlo y hay que registrarlo y sellarlo por un inspector. Y eso se hace de acuerdo a al fabricante. O sea, el fabricante dice cada qué tiempo se le va a dar el mantenimiento. De acuerdo a la resistencia de cada pieza. Hay partes sistema. que son por meses calendario, hay partes que son por horas de vuelo y hay partes que son bajo condición, on condition, como dicen los americanos. Entonces, las que son por calendario se hacen una vez al año, las que son por horas, cuando se vence el periodo de horas voladas, y las que son on condition es una inspección visual. De acuerdo al fabricante. De acuerdo al fabricante. Ese avión con esas especificaciones fue certificado tanto por la FAA como por la IAA en Europa. Y entonces en cada área, cada zona tiene facilidades para poder certificar las aeronaves, y entonces esa certificación es lo que te dice cuándo se le debe dar mantenimiento, Tú sabes cuándo que no, eso es lo etcétera, mismo lo que te deberían hacer la guagua de Conatra y eso, sí, claro, porque los neumáticos vienen por cantidad Es como tu El carro. mantenimiento claro, preventivo. Claro, preventivo, y aquí eso es verdad. Cada 5.000 kilómetros, por ejemplo. Es como tu carro. Y Tu carro viene. aquí muchas veces que hay autoridades que uno no sabe para qué, para mantener burocracia, pero si aquí la inspección verdadera, la que se debe hacer realmente a todo tipo de vehículos, no importa que sea terrestre, lo que tú quieras, no hubiera tampoco tantas situaciones. Tu carro viene con eso. Claro, porque no estoy hablando, por ejemplo, de los vehículos, el que tiene un vehículo y se quiere proteger, hace los cambios necesarios. La revisión necesaria periódicamente, pero Tenemos que hacer una pausa. La hacemos cuando regresemos. Vamos a volver, ok, está bien. El gobierno de la tarde. 5:52 en el gobierno de la tarde, el coronel Emmanuel Sufrón. Queremos sacarle el jugo, coronel, si usted se deja. Estamos a la orden. Una pregunta incómoda ahora. Estamos a la Esteban orden. está primero. Vamos a ir con la pregunta de Esteban y después de en José lo Luis. relativo, coronel, aquí se utilizan en los pueblos, en los campos, en las fincas, la fumigación con unas avionetas ahí. Entonces a veces uno ve esas avionetas que se ven todas tartaladas. Entonces uno se pregunta si también hay algún tipo de regulación en ese sentido y si ustedes dan seguimiento cuando se producen situaciones de accidentes. Así se produjo la muerte, excúsame, del Sí. hermano de nuestra amiga Lucien Carlos. Ah, que sí, estaba- de Tato, Octavio. Sí, exactamente. Octavio, Carlos. Un gran amigo mío, compañero de infancia. Una muerte que lamentamos Estas mucho. avionetas creo que usan querosén, por eso uno ve a veces, Sí, pero uno ve estaciones de combustible que en los pueblos venden querosén y dice, ¿para qué venden querosén? Y casi siempre para sí, usar así esas es. avionetitas. Así es. Esa avioneta, la aviación agrícola, es una aviación que tiene mucho control, pero también es muy libre. O sea, está en los campos, pero el Instituto Dominicano de Aviación Civil mantiene una supervisión bastante directa con ellos. Lo que pasa es que es un vuelo sumamente arriesgado, Y bajito. con una peligrosidad muy alta. Porque esa gente andan bajito, pero bajito es bajito. Bajito, alta velocidad. O sea, nosotros tuvimos, por ejemplo, un caso Con la rueda el año abajo. antepasado de que el avión le dio a un muro del embalse una presa. del agua. Del agua de arroz, del tanque, de del los tanque. tanques, de los Sí, pozos. Sí. Le dio al muro de tierra que actúa como contraembalse. Ese es chiquitico. Y para que el avión está tan acostumbrado a que eso pase que está fabricado para cuando tienen esos contactos que flojen el tren con todo. Pero suerte. O sea, para que no ofrezca una resistencia y ofrezca un accidente, sino que soltó el tren y el piloto aterrizó con 2 De ruedas. barriga, sí. No, con 2 ruedas, Sí, las dos que le arrastrando. quedaron. Las dos que le quedaron. O sea que no debe ser tan frecuente que haya ese tipo de Sí, accidente. es más frecuente de lo que quisiéramos. Sí. Los accidentes de la agrícola son más frecuentes de lo que nos gustaría, pero estamos trabajando para que cada día sea menos. Coronel, en el caso de los vehículos, perdón, José Luis, que No, tú no, tenías una adelante. pregunta. Bueno, en el caso de los vehículos, nosotros tenemos leyes que regulan los años de fabricación hasta cuándo se puede introducir un vehículo. Por ejemplo, aquí no se puede traer un vehículo importado que tenga más de 5 años de fabricación. En el caso de las aeronaves, ¿pasa lo mismo? No, la vida de las aeronaves depende de los motores.
básicamente. Los fuselajes vienen, por ejemplo, un fuselaje de un avión normal viene para 35.000, 40.000 horas, pero los motores vienen para 3.000, 4.000 horas. Es decir, que un fuselaje en su vida útil Recibe dos va a y tres recibir Habrá 10 visto motores. varios motores. Entonces, por eso la vida real del avión se calcula en base a dos cosas: cuántas horas de fuselaje tiene y cuántas horas tiene. Entonces, el por motor. eso es que hay unos aviones que vienen aquí que viajan a la ciudad de Cuba, que son del 1960 y pico. Son rusos. Sí, Hay un los avión Ilyushin. O sea, que te llena puede de durar, humo te puede adentro. durar 50 años el fuselaje de un avión. Depende de la cantidad de horas que estén volando y el mantenimiento que tengan. Por ejemplo, ya Cuba paró esa flotilla de los aviones. De los que eran con tú- hélice y que tú cosas. te refieres, los Sí. Ilyushin, que eran rusos, ya lo paró. Aquí ellos tuvieron un incidente catastrófico donde un Ilyushin de 4 motores tuvo una falla, un desprendimiento interno de una etapa de la turbina, y se llevó la otra turbina de al lado y aterrizó solamente con 2 turbinas y casi 200. Eso fue un vuelo hacia Santiago de Cuba. Ellos iban de aquí a La Habana y se devolvieron cerca del Pico Duarte con esa falla catastrófica y pudieron aterrizar todo Pero bien. Cuba descontinuó eso precisamente después del accidente. Después que de tuvieron ese- allá. Sí, pero en después- aviones se viejísimos. murieron. Después que, entonces tú te enterabas de que eran Bastante viejísimos importante, cuando sí. ¿cómo se llama? La azafata te anunciaba que bienvenido al vuelo tal del año 1960 y pico, y todo el mundo se agarraba porque cuando estaba en el aire, cuando comenzaba Hablando un poquito, la maniobra preventiva. hablando un poquito de la historia y yéndonos a la década del 60, no sé si dentro de los intereses y dentro del tiempo que tiene de trabajo en la comisión, está el tema de hacer trabajo forense, hacer trabajos que quizás quedaron incompletos en otras épocas. Yo soy de los dominicanos que algún día quisiera que se reanalice el accidente de la Dominicana de Aviación de finales de los 60. Nunca quedó, pienso, claro para una parte de nuestra sociedad qué ocurrió. Lo que- Le murió la familia de Iber Sí, Barrera. él quedó claro. Lo que pasa es que Si inclusive fue la mezcla de combustible con agua. Inclusive la investigación la hizo la NTSB, el National Transportation Safety Board de los Estados Unidos, lo que se auxilió con técnicos dominicanos, porque en ese tiempo no existía una comisión de investigación de accidentes. Y entonces ellos tomaron el caso, hicieron la investigación, y la conclusión que se llegó en ese momento fue que ellos tuvieron una falla en un motor, y al momento de, vamos a decir, asegurar es apagarlo, en el idioma llano, cuando el momento de asegurar el motor, apagaron el que no era. Y entonces tuvieron una doble En falla. Ecuador todavía están discutiendo. Eso ha pasado mucho, el más de acci- lo que uno quisiera en aviación, que Apagaron lo que no por era. apagar un motor malo, apagan el que no es. En las escuelas de entrenamiento insisten muchísimo en eso, identificar y tener la aprobación de la tripulación completa. Motor 1, fuego en el motor 1, identificado, sí, identificado. Entonces ahí nos llevamos el motor 1 y lo apagamos. Pero eso es a base de entrenamiento, y ha sido precisamente por esas investigaciones que se han hecho que se ha llegado a fortalecer esos entrenamientos. Porque Hay una película, discúlpeme, que se Sí. llama, creo que se llama El Piloto o algo por el estilo, que la protagoniza Denzel Denzel Washington. Washington. Ah, en sí, la que gira el avión. que bebe y- Exacto, que bebe. Bebe y se algo más. droga. Y algo más. El hombre hace una maniobra extraordinaria, pero presentan el avión Sí, lo totalmente invierte. virado, invertido. Eso es posible. Sí, puede ser posible. En películas. Lo que No, 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 lo que pero no, eso lo que no quizás no es sea la realidad. posible que a esa altura que pasara Sí. se salvaran todos, pero sí puede ser posible. Por ejemplo, si ustedes ven el magistral aterrizaje del Hudson, En la Del cuatizada Hudson, del río sí, Hudson. si ustedes ven el Que no es más eso- difícil del piloto Sí. de Somalia que lo hizo en Sí, el mar. sí, sí. Con un tipo apuntándole en la cabeza. si ustedes ven el Estrellate. Y el tipo sí. amarizó Si, como pudo. si ustedes ven la película también, que hay una película que la protagoniza Lo de Hudson, ustedes dicen. ¿Cuál? sí, Sully, sí, se llama Tom Sully. Hanks, Tom Hanks. Tom Hanks. No viajen con Tom Hanks, señores. La produjo- Es un peligro. la Todos produjo los- Clint todos los Eastwood. viajes de Tom Hanks terminan Pero si mal. ustedes ven esa película, también Sí. ven que la National Transportation Fuiste en la- Safety Board, a pesar de su magistral amarizaje, Sí, aterrizaje. acuatizaje, a pesar de su magistral acuatizaje, ellos tuvieron La investigación es muy investigándolo inquisitora, y lo sí. tuvieron cuestionando en cuanto a su tiempo de reacción. Bueno, a él y a todo el Etcétera, personal etcétera. Por ejemplo, nosotros de la tuvimos, cuando tripulación. investigamos el accidente en 1996, el de Puerto Plata, cuando nosotros llegamos a la Boeing en Washington, del otro lado, en Tacoma, Seattle, allá de en aquel lado. Seattle, Tacoma, nosotros llegamos y fuimos a las facilidades de Boeing,
y ellos tenían 2 pilotos de Boeing ya uniformados para hacer la maniobra en la cual el avión se accidentó. Esos pilotos le pusimos el fallo igual y sacaron el avión sin ningún problema. Inmediatamente yo vi eso, le pregunté, ¿cuántas veces ustedes lo han hecho? Ah, no, nosotros estamos desde ayer. O sea, de la misma manera en que el otro avión tuvo el siniestro, se hizo una maniobra. Pero hay que estar en el momento. Pero ellos lo practicaron 2 días. No, es que tenían la información. Eso es como la película. Entonces yo le dije, En el caso del río Hudson, cuando la comisión le hace la investigación a Zully, ya ellos lo habían investigado 33 así veces. mismo. Entonces nosotros lo que hicimos fue No habían incluido esa el vez, factor sorpresa. Sí, que cogimos, entonces yo cogí y le dije, no, desmóntense ustedes 2. Entonces en la comisión estaba el jefe de piloto turco de la línea turca y el jefe Turkish Air y el jefe de piloto de alas nacionales que era Capitán Hasuri. Entonces lo monté a ellos 2. Le dije, ustedes 2 vamos a hacerlo. Entonces cuando se lo pusimos la emergencia, ellos se trallaron 3 veces. Es decir, que el fallo sí es un fallo catastrófico y es un fallo a lo cual los pilotos no habían sido entrenados. Entonces se cambiaron y se actualizaron todas esas fases de entrenamiento y eso fue de las cosas que hizo rica esa investigación. Coronel, para una próxima vez, pues el tiempo no va a dar. Tráigase algo del MH370, el vuelo de Malasia. El que nunca ha aparecido. El que nunca ha aparecido. Yo no tengo nada que decir. No, mire, eso sí que es un hoyo negro. Si tuviera, no lo dijera. Eso nos da vergüenza. Eso es extraterrestre. Es una vergüenza para la Mayday investigación. Catástrofes aéreas, ya hay una investigación sobre el tema. Pero no dice nada, aéreas. no te creas. Ellos perdí 2 horas de mi vida. Ellos reviven es una vergüenza, todo lo que sucedió es una paso por vergüenza que paso, tenemos pero al ahí. final concluyen en Para que mí un todavía tema de la ellos no salud saben por mental qué de se los estrelló. pilotos, como el que se estrelló en los Alpes. Sí, no, cerró su escotilla y se oía la voz del tipo rogando. Pero además que tú te montas un avión y tú no sabes la condición emocional en la que está el piloto. Precisamente. Cuando yo me monto en un helicóptero de cualquier cuestión que yo vaya a hacer primero pregunto, ¿está bien? ¿Desayunaste? Yo sencillamente. ¿No peleaste con tu ¿Cómo va la señora vida en esposa? pareja? ¿Cómo va la vida en pareja? ¿Cómo va tu vida con tu esposa? Yo no me pongo nervioso, pero El historial de crédito. Claro. Y el banco, ¿cómo Porque a te veces, trata? dime, ¿cómo está la situación? Sí. yo no me pongo ¿Estás en nervioso, data crédito? Pero cuando Bueno, subo al fuimos. avión con el helicóptero, me entrego a la Virgen de la Alta Gracia. Digo, ya yo estoy entregado a. No, Ajá, puede pasar volar, a cualquier la pobre cosa. Virgen la va a Sí, cargar a la con más pobre Virgen problemas. la cargo. No, pero volar Tu mano es, encomiendo mi espíritu. volar es lo más emocionante que se puede hacer con la ropa puesta. No, mire, yo dije que yo, después de la última experiencia que tuve, saliendo, oiga esto, oiga esto.